Buenos días, apreciados amigos. Estamos en esta presentación de libros, de literatura, acá con el licenciado Enrique Bastidas, profesor graduado en la Ilustre Universidad de los Andes y conocedor del mundo de las letras, un gran conocedor del mundo de las letras. Así que bienvenido Enrique y las puertas abiertas. Bueno, para mí pues es un honor y es una satisfacción pues estar en la casa del amigo Alexi, compartiendo un poco la cotidianidad literaria si se quiere, partiendo desde esta referencialidad, como lo dijo Cono, eh, tierra de mística y así como también tierra tangible de hombres que han escrito y se han dejado llevar por las voces literarias. En Háblame un esta poco, Enrique, disculpa, sobre la literatura, esa literatura boconesa. Vamos a hablar un poco. ¿Qué tienes tu conocimiento de la literatura boconesa? ¿De dónde surge? ¿En qué se cimenta? ¿Y cuáles son los valores que promueve la literatura boconesa? Porque toda literatura tiene valores, independientemente de que sean valores cónsonos con la moralidad, pero toda la literatura está fundada en valores. Sí, como no, la referencialidad japonesa, pues lo hemos conversado varias veces, Alexis, de que la misma pues posee muchos rasgos místicos y algunas veces sin quererlo hemos estancado ese misticismo, salvo algunos casos como el Nodio Quintero, que le han dado ese trasluz, esas ventanas abiertas, repito, para que el mundo tome esa referencialidad como lo es la poesía, como ese gran vejel que es la poesía, un barco, porque no digamos que la poesía es un vaivén. Ya que mencionas Egnodio Quintero es un escritor boconés, si hacemos extensivo el término, porque él es nacido en las Mesitas, formado como ingeniero forestal en la Universidad de los Andes, pero tiene un reconocimiento internacional como escritor. Egnodio ha escrito mucha literatura, en especial hay un libro que siempre traigo a mi memoria, traigo a colación, que se llama La bailarina de Casgar, que es un poco la ida y venida de una persona que se va del Andes, se va de las Mesitas, de Pueblo Llano, de cualquier lugar donde haya frailejón, se va a Francia en este caso, Enrique, y regresa con un título de cineasta en la obra y lo que ve es el cambio, ya no ve a su novia siendo su novia, sino ve a una mujer con 4 hijos, ¿no? Es un poco el transgredir y la esencia misma de la vida, ¿no? Eso lo escribe Egnodio de una manera bellísima y por eso es que Egnodio Quintero pues ha tenido la oportunidad de estar fuera, de tener premios en Rumanía, creo que en Hungría y hasta en Japón. Esa poesía japonesa que sé que te gusta mucho, que es una poesía corta, ¿no? Sí. Yo de poesía japonesa hace poco, Enrique quizás la cimente más. Háblanos un poco de eso, Enrique. Bueno, mire, tomando como responsabilidad, como lo dije al principio, amigo Enodio, se me viene a la mente algo muy particular, lo que es Manuel Díaz Rodríguez. Manuel Díaz Rodríguez, cuando escribe Ídolos Rotos, y de la referencialidad, repito, lo que habló el compadre Alexi, de ese irse y regresar, porque hay unas raíces abstractas, que no son efímeras, por cierto, que atraen al Génesis, y eso pasa con ese trabajo de esa referencialidad de ese escultor que montó una exposición. ¿Quién fue a esa exposición? Tres personas que eran los que medio dominaban la exposición, los que dominaban el arte de la escultura, y este hombre todo frustrado rompe su maja criolla. ¿Por qué? Porque él hace una crítica y dice de que todavía acá en Latinoamérica no estamos preparados para ese tipo de poesía y para ese tipo de trabajo. Bueno, Enrique, Boconó es un jardín floreciente, le llamaría yo en el término de poetas. Tuvimos y hemos tenido inmensos, Domingo Miliani, ayúdame tú en alguno que sea, Homero Homero Leonardi, Leonardo. Jorge Luis Briceño, Ernesto Dupuy de la Nueva Ola, Isaías Cañizales, que se ganó un premio por allá en Chile. Mucha gente, Juan Canelones, Jorge Luis, como ya lo dije, Héctor Rafael Briceño. Es una tierra de poetas, es una tierra de poetas y yo estuve en Maracaibo en la
la presentación de mi libro cuando allá en el Teatro Baral y me impactó cuando se abrió uno de los presentadores, abrió con un poema de Domingo Miliani, que no tenía nada que ver allá en tanto calor, ¿no? Y cuando abre con ese poema, pues la piel se eriza, ¿no? Entonces, Enrique, la poesía boconesa, la literatura boconesa, quizás un poco ingenua, como lo hemos hablado, y esa es la belleza de esa poesía, la belleza de esa literatura, la ingenuidad, ¿no? La ingenuidad, cuando uno ve La mujer de las naranjas, ese poema que está escrito, es una belleza de poema, ¿no? La mujer de las naranjas se me parece mucho a la poesía de Andrés Eloy Blanco, ¿no? Bueno, continuando con esto, Enrique, vamos a hablar un poco de la literatura, tú que estudiaste en Trujillo, de Trujillo, pero como contexto global, del estado Trujillo. ¿Qué más o menos referencia Ramón Palomares? Pero quizás hay otras referencias. Sí, partiendo quizás no tanto de una persona como lo fue Ramón Palomares, yo voy un poco más allá, también hablaríamos un poco de María Enriqueta Terán. María Enriqueta Terán pues es una poetisa, es una odalisca de las plumas latinoamericanas, y ella en uno de sus trabajos, disculpen, no recuerdo el nombre del poema específicamente, ella habla sobre de que el poema no puede quedarse como un simple haz de astillas. Ella dice de que el poema tampoco puede ser un haz de leña, porque rápido el fuego lo va a consumir, tomando la metáfora del fuego como lector. El poema tiene que quedar, y la poesía trujillana quedó, quizás en ese mundo vernáculo, quizás en ese mundo bucólico que habla de los páramos, habla de esas cascadas que enamoran, habla de ese ruido onomatopéyico que envuelve a quien sea y hace que se lea, como dices tú, en cualquier parte del mundo. Ahí están unas referencialidades muy buenas, que es el mismo Palomares, con Paisano, con Adiós Escuque. Exacto. ¿Ah? Esas son referencialidades que no podemos obviar. Y nosotros, pues, el haz de escritores, aunque yo me considero más lector que escritor. Y tenemos al Chino Valera Mora, que haznos una referencia sobre el Chino Valera Mora. El Chino Valera Mora, en uno de sus trabajos, él decía amanecí de bala. Amanecí de bala, pues es una referencialidad un poco utópica, porque la poesía, como lo dije al principio, en ese gran vejel, en esa gran barcaza, tomando la referencialidad bíblica, mística, del diluvio, claro, sirve de vejel, sirve de barco, sirve de barcaza, a introducir un poco de elementos, que esos elementos, mira... Hay un poema del Chino, disculpa, del Chino Valera Mora, que lo estoy recordando, que dice, creo que se llama Oficio número 1, que dice cómo camina una mujer después de hacer el amor. Es bellísimo esas primeras líneas, ¿no? del Chino Valera Mora, ¿no? Siguiendo ese transitar, como lo es esa barcaza, insisto en lo de la barcaza porque para mí el contexto místico del diluvio lo tomo más que una salvación, es un transcurrir, no salvarse del agua, no, sino salvarse de los malos lectores, valga la metáfora. Y el agua la expando como ese mundo de personas que quieren que su letra se lea y que su voz se oiga. Bueno, en eso creo que la poesía... Alguien decía por allá que no hay mal libro. El libro malo es el que no se lee. Y en parte tenía razón, ¿no? El libro malo es el que no se lee, el que no se abre, el que una página ni siquiera se cita, ¿no? Es como el poema del silencio, no existe cuando no se habla. O existe cuando no se habla. El poema del silencio existe cuando no se habla. No existe cuando se habla. Fíjate eso, cómo lo pudieras interpretar tú. Mira, tú sabes que hay un texto muy corto de Augusto Monterroso que dice, cuando despertó aún estaba el dinosaurio. Él transgrede lo que es el insomnio, transgrede lo que es el sueño y transgrede lo que es el surrealismo con ese texto. Y ese texto, mira, aunque es un cuento, ese es un texto, mira, de presencia lírica majestuoso. Perfecto. Sí, sí. Ese Monterroso pues tiene esa magia de la poesía corta, ¿no? Sí, de los microrrelatos. Del microrrelato. El microrrelato. Expandimos.
Mérida tiene poetas, Barinas tiene poetas, o tuvo poetas, Caracas, Venezuela tiene poetas. ¿Qué nos puedes hablar tú de esa poesía venezolana? ¿Qué referencialidad? Vicente Gervasi, los poetas merideños, muchos poetas merideños, Okay. el gran Rafael Cadena. ¿Qué nos puedes hablar de Rafael Cadena? Bueno, voy a tomar como referencialidad a Vicente Gervasi. Vicente Gervasi en su trabajo Mi padre el inmigrante. No olvidemos que Vicente Gervasi pues, fue un gran esculcador de mundos en el extranjero. Ya el vacío, en vista de que el frío lo estaba torturando, más que el frío, la soledad misma, el trópico, le estaba haciendo tanta falta, él retorna y cuán sorpresa, volvemos otra vez al ciclo, ¿no? El ciclo. Cuán sorpresa de que cuando él llega acá, oye, mira, él ve que todo el mundo está esperando a todo el mundo, menos a él lo está esperando a nadie. A él lo está esperando es el recuerdo de su madre en el cementerio y él no tiene otro vestigio que llevarle, otro regalo, otro adorno que una flor silvestre. Y él se postra ante ese muro de cemento y él, aunque ya es tarde porque su mamá no está, Claro. él se desnuda y dice, oye, mire, él vuelve otra vez a la niñez. Ahí hace un poco en lo que es el psicoanálisis, ¿no? El De psicoanálisis. Freud. De hecho, ese es un trabajo de freudiano, ¿no? Si se toma ese punto de vista. Claro, hay mucha, en la poesía hay mucho Freud, y más cuando es poesía hecha por mujeres, ¿no? Cuando es poesía hecha por mujeres, pareciera que Freud aflora, pues. Cuando hablamos de Freud, no es que es un primo de nosotros, es Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, ¿no? Eh, Vamos ahora, Enrique, a expandir más la idea. Latinoamérica. Fíjate, llevamos 12 minutos de tertulia, de bonita tertulia. Latinoamérica ha creado poetas, han nacido poetas desde Rubén Darío hasta Borges, que tenemos acá, Borges con su poesía rara, muy rara para ser argentino, pero Borges es raro porque Borges tenía una influencia inglesa muy grande, pues, y hablaba muy bien el inglés, y dicen los que conocieron a Borges que Borges, aún estando en Argentina, él hablaba en inglés. Fíjate, no sé si él tenía su círculo y él le gustaba hablar en inglés, pero su poesía también la creó en español. Vamos con Latinoamérica. ¿Qué recuerda o qué podemos hablar de la poesía latinoamericana? Tomando acá un texto tuyo, Jorge Luis Borges, Nueva Antología Personal, si tomamos a Borges como el poeta, no como el hombre, la poesía de Borges fue una poesía marcadamente hermética. Hermética porque todo el mundo no tenía acceso a ese trabajo. Primero porque era difícil de desentrañar. Y él en una entrevista por allá en Europa, él dijo de que mi poesía se centra en lo que casi no se puede desentrañar. Exacto. Sin querer decir de que yo estoy escogiendo lectores, no. La poesía, como lo hemos conversado, el trabajo literario es para quien lo quiera, es para el mundo, ya deja de ser del autor. Tú hiciste para quien lo quiera, ahí estás haciendo alusión a Neruda, el gran poeta chileno. ¿Qué podemos? Ahí mismo tenemos a Neruda, en ese cono sur tenemos Cortázar. a Cortázar que más que todo escribió su famosa Rayuela, También tenemos a Vicente Huidobro, a Huidobro, aunque Huidobro trabajó más que todo fue la narrativa. la narrativa, pero tenemos ¿cómo se llama? A Juan Carlos Onetti, Bryce Echenique, peruano era Bryce Echenique, y el nadaísmo colombiano, que el nadaísmo colombiano, gracias a Dios pudiera yo en una época decirlo, que leí mucho nadaísmo colombiano, porque el nadaísmo colombiano tiene algo que es humor. El humor colombiano, además con esa costa caribe y esos poetas que muchos son costeños, es una belleza. Por allá se hace, creo que fue John Jaramillo Escobar, que dijo algo así: ¿acaso comulga el ratón cuando come la hostia? O sea, ese es nadaísmo colombiano. Es una metáfora básica. ¿Qué nos puedes hablar tú de eso, Enrique? Mira, si hablamos a lo que es inhibición metodológica, dentro de lo que es el nadaísmo,
tomemos nuevamente, mira, yo parto mucho del Gabo. El Gabo decía de que el trabajo literario no puede ser hermético. Él decía de que incluso en uno de sus trabajos, más que todo en la cuentística, él hablaba sobre de que los cuentos tienen que leerse y escribirse de una sola sentada. Y él hace alusión a Vicente Huidobro, o yo no sé si serán contemporáneos en esas frases, cuando habla del decálogo del lector, del escritor. El decálogo del escritor, aunque la mayoría de los escritores hablan de que, por lo menos me refiero al texto corto, al microcuento, Claro. que es donde yo más me inserto ahí. El microcuento, pues, aunque son minimalismos, aunque no se detienen en adjetivos, porque si el cuento se detiene en adjetivos, deja de ser cuento, porque en el espacio del cuento no hay, valga el pleonasmo, no hay espacio para detallar. Bueno, Entonces, el mismo Gabo, él habla sobre de que hace referencia a la misma, lo que estamos hablando hace rato, a la mexicana, a Sor Juana Inés de la Cruz, claro. aunque Sor Juana Inés de la Cruz escribió de una forma muy hermética. Pero en un taller que ella, no sé en qué año fue, en México, en el convento. Muy rebelde también. Sí, muy rebelde, muy Ifigenia. Claro. Ella quería soltar esas cadenas y dejar de ser monja sin quitarse los hábitos. Claro, claro. Había mucha rebeldía en Sor Juana. Ella decía de que el poema tiene que ser un regalo para el lector, no algo que lo siga enredando, porque si no, ¿dónde está la funcionalidad del mismo? Fíjate, y eso nos hace hablar un poco también de la poesía cubana, Nicolás Guillén, Fernández Retamar, esa poesía bella de Cintio Vitier, ¿no? Nicolás Guillén es especialísimo con esa poesía negra, el songoro cosongo, la cubanía, pues, y que muchas de esas letras poéticas o poesías, odas, como se le quiera llamar, fueron llevadas a canciones por Pablo Milanés, palabras fundamentales, una belleza, ¿no? Canción, La gota de rocío, que creo que también es una poesía de Guillén, canción, muchas. Hay una que se llama Víctor Manuel. ¿Y por qué Víctor Manuel? Porque el cubano negro habla así, no dice Víctor Manuel, sino dice Víctor Manuel. Entonces, sí, el dialecto se acentúa ahí. El contexto cubano, pues negroide, lo ampliaba Nicolás Guillén en su poesía. ¿Qué tiene? Sí, volviendo al génesis de lo que es el partir de ese vejel, cuando comienza a gotear, tomando como referencia el patriarca Noé, patriarca como el poeta, el que quiere que se salve los animales, en este caso quiere que se salven las letras, y quiere que también el lector busque refugio en las letras. Exacto. Entonces la referencialidad de las letras con el vejel, bueno, Boconó, pues, me gustaría que Boconó tuviese más puertas abiertas, porque hay mucho más que decir que de los momoyes. Sigamos expandiendo y regresamos a Boconó para ya finalizar cuando nos toque, ¿no? Vamos a expandir un poco a la poesía inglesa, Walt Whitman, la alemana Rainer Maria Rilke con las elegías del Duino. Whitman es espectacular, ¿no? Otros poetas, James Joyce, que sin ser poeta escribe poesía o escribió poesía. Y la poesía de Anaïs Nin, que era rebelde, era mortoria, si se quiere el término, ¿no? ¿Qué tenemos que hablar de esa gente? Bueno, volviendo a lo que es el entorno del lobo bucólico, tomemos como referencialidad el trabajo que dice el profesor Alexis sobre el trabajo inglés. En este caso no me voy a referir a la poesía, me voy a referir a lo que es la dramaturgia inglesa, tomando como referencialidad, valga la reiteración, de Shakespeare. No olvidemos de que el trabajo de Shakespeare fue un trabajo dramaturgo, que después se llevó a poema, pero si lo leemos bien, lo que es Romeo y Julieta, el mismo Hamlet, el mismo Otelo, el mismo Otelo, mira, ahí hay una referencialidad enmarcada, poética, una lírica, es el enamoramiento universal, es el tema universal, lo que es el amor entre dos adolescentes. Eso es poesía. Eso es poesía. ¿Ah?
Eso es Eso es poesía. poesía. Y por lo menos en el caso de Latinoamérica, pues va mucho más allá. Lo que pasa es que quizás algunos trabajos de algunos señores latinoamericanos no se ha expandido, ¿vale? Han sido muy pocos los que han tomado esa referencialidad. Por lo menos Rafael Cadena sí se ha expandido. Incluso yo hablando ahora con el profesor, le decía de que qué casualidad de que yo por allá hice un trabajo que se titulaba, perdón, Mi fracaso acaso. Cuán sorpresa cuando yo otra vez leo a Rafael Cadenas, y quizás sería por descuido de bachillerato o descuido del liceo, que hay un trabajo de Rafael Cadenas que se llama Fracaso. Y si Claro. aparece un crítico literario, coño va a decir, mira, el trabajo de Enrique es un texto B de Rafael Cadenas, pero no, muchas veces es que coinciden. Claro. ¿Ah? Bueno, eso expandir el hablar sobre poesía y literatura nos hacen pensar que saltamos a algunos, saltamos a Ernesto Cardenal, saltamos a las poetisas. Hay gente que no le gusta decir poetisa, le dice poeta a la mujer que hace poesía, ¿no? Pero las poetisas como Juana de Ibarburo, Sí. que fue uruguaya, excelente poeta, eh, gente como que hizo poesía no trascendente, pero hizo Frida Kahlo una poesía muy, muy light para su época, pero muy transgresora de la norma. Frida Kahlo, la mexicana, ¿no? Y entonces todo esto confluye a decirnos que la poesía es una forma de expresión del ser humano. Regresamos a lo nuestro. Enrique Bastida, profesor, académico, con nexos con la Universidad de los Andes, porque además es hermano de una persona que trabaja como profesor en la Universidad de los Andes. Pues Enrique también escribe, y Enrique escribió su libro que próximamente, y si Dios quiere, va a salir. Háblanos un poco de tu libro, de ese hacer, de esa escritura que por fin va a verse ya plasmada en algún texto literario físico. Bueno, mi trabajo es un trabajo que lo he venido recopilando. Por supuesto, lo he actualizado. Se titula Hebras para la urdimbre. Es un trabajo corto. Es una poesía, si se quiere, surrealista. Eh, no es que rechace lo vernáculo ni lo autóctono, ni hago mucha presencia del color local, pero sí me centro más que todo en ese, como lo dije hace rato, de que esa bahía se abra para que ese vejez transcurra. Y sí, pues, es una poesía, si se quiere, transitable, y ahí pues hablo yo Si vamos a eso, ¿qué influencias literarias tú tienes, Enrique? Ok. Tú pudieras tener en Ramón Palomares, que serían las locales, Domingo Miliani, pero si vamos y escapamos un poco más lejos hasta Gregory Zambrano, el merideño, o Fragui, Gonzalo Fragui, que es otro poeta, llamémosle locales, pues Ok. todavía. Bueno, mira, decir de que ese trabajo es mío es mentira, porque el trabajo del poeta, el trabajo literario es para el mundo, para que lo lean, ¿no? No, Pero sí ¿para tomo quién? Para el mundo. para el mundo, pero sí tengo alguna referencialidad de Rafael Cadenas, tomo como, no como texto primario, pero sí tomo algunos elementos de Rafael Cadenas, me burlo algunas veces de las normas sintácticas, Ok. me burlo algunas veces del color local y voy más allá sin dejar de utilizar el tema estratégico como es el tema de la nacionalidad. Claro, porque si vamos a eso, los griegos crearon su poesía, una poesía griega, en sus escritos. Hay poesía en la guerra de Troya, ¿no? Si uno extrae el intertexto, pues, Sí, claro. algo que tú manejas ahí mucho, ¿no? Sí, Y entonces cuando ellos hablan de sus caballos, de Troya, de sus mujeres, de sus guerras perdidas, ¿no? Ellos eran un poco bélicos en el sentido bélico de la palabra, y redundo con esto, pero era poesía también. era poesía, aunque hay algunos elementos que hay que destacar, lo que era la presencia de los dioses, hombres que morían, lloraban, sufrían por una mujer, pero también eran a la vez para el pueblo, eran dioses, eran deidades que las plasmaron. Ahí está Ulises,
Ulises, mira, es un hombre de edad. Exacto. Y la poesía es eso. Esa palabra, por más sencilla que parezca en un poema, es un escalón, es un elemento, es un ingrediente que no hay que dejar, que no hay que obviarlo. En este sentido, pues, la poesía para mí, al igual que la narrativa, al igual que la dramaturgia, al igual que el ensayo literario, pues son esos bagajes. De este libro, ¿qué puedes recordar tú? De este libro que tienes, ¿qué poemas puedes recordar? ¿O cómo es el seguimiento, llamémosle lírico, lineal? ¿Existe una linealidad poética? ¿O qué? ¿O cómo lo visualizas tú el libro? No, mi trabajo no tiene una linealidad ni algo sistemático, es como lo dice el texto de Rayuela, ¿no? De Cortázar, que se puede empezar a leer por cualquier texto. Tú tomas el texto, por decirte algo, el texto 20, e igual lo vas a tomar del texto 1, o sea, no hay una secuencialidad, pero sí hay un elemento que lo tomé como referencialidad sin que redundara, lo que es el elemento del insomnio, de la soledad, de la tristeza, de esa parte nostálgica, como la menciona el profesor Luis Javier Hernández, que trabaja muy bien el tema de la nostalgia. Ahí sí tomo como referencialidad también al profesor Luis Javier Hernández, que fue mi maestro en ese particular, lo que es la poesía un poco dadaísta. Recordemos que Tristan Tzara, Exacto. con su trabajo dadaístas, para el lector que no se ha instruido, van a pensar que son poemas huecos. No, son poemas que van más allá de la referencialidad que se plasma allí. ¿Por qué? Porque es un trabajo, el trabajo poético es un espacio que hay que sacarle piedra tras piedra para ir descubriendo qué es lo que el poeta quiso allí decir, dejándole por consiguiente el albedrío al lector. Exacto, exacto. La idea de la poesía es eso, darle al lector su propia lectura de la esencia de lo que es el poeta. El poeta, al final de cuentas, pudiera ser nadie, ¿no? Sí. ¿Qué crees tú de eso que yo estoy diciendo? Me estoy transgrediendo todo. No, porque la poesía, mira, una vez se le dijo no sé a quién de que qué era la poesía, ¿no? Entonces ese alguien respondió, la poesía tiene muchas respuestas, sin decir que es ambigua, ¿no? Claro. Tiene muchas respuestas. Mire, para un niño, una poesía es una flor, una poesía es su mamá, una poesía es una chupeta, pero ya para una persona adulta, todos esos tres elementos que mencioné, si se colocan y se le dan el sentido más profundo, eso es poesía. Pero no hay un concepto básico, un concepto que tú vayas a un diccionario y digas, esto es poesía. Sería algo como muy vago, muy escueto, muy efímero, Claro. muy nada. Muy nada. Sí, la poesía es mucho más que ella misma, ¿no? Pudiera yo decir. No son cinco letras, ¿no? Pero es mucho más que ella misma. Es más, cuando se comenzó la escritura española con las mukbasajas, que era la confluencia esa de tres idiomas, el árabe, el latín y el judío, el hebraico, pues generó la primera estructura poética. Es más, el primer poema en este tipo de escritura data de 1200, ¿no? Las primeras mukbasajas, cuando Alfonso IX o Alfonso X, esto ya para un historiador, nosotros no somos historiadores, somos simples, bueno, sí, mi amigo sí es formado en literatura, yo no, yo soy quizás un lector un poquito acucioso, ¿no? Para no decirlo mucho, ¿no? Pero sí hay frases terribles, ¿no? Que vamos un poco con la frase para terminar ya, Enrique. Hay alguien que dice que no hay nada más peligroso que el lector de un solo libro. Defíneme eso. Mira, si vamos a números, tomemos como referencialidad a Juan Rulfo. Juan Rulfo y lo que hizo en su vida fueron tres trabajos, perdón, pero no se publicó uno, que fue El Gallo Colorado. Pedro Páramo y El Llano en Llamas. Son dos referencialidades que lo inmortalizaron. Entonces la poesía es ese muro. Quizás no tan grande ese muro, pero sí cada piedra hay que saberla partir para ver dentro de ella todo ese bagaje que es el mundo poético. Entonces no podemos dar un concepto denotativo de la poesía. La poesía es
más que todo connotativa. Connotativa. Bueno, Enrique, pues agradecido por esta tertulia. Fíjate, esta es una tertulia mañanera preparada en 0 grados. Esto es hablar, porque la literatura para mí está concebida eso, es la libertad. No puede haber reglas, rigidez. El día que la literatura en mi vida, no sé en la de los demás, se ha concebido con rigidez, ahí deja de ser literatura. Esto es una tertulia salida de vamos a hablar y nos quedó esto, que ustedes lo juzgarán. Primera entrega al profesor Enrique Bastidas, licenciado en castellano de la Universidad de los Andes, y Alexis Urbina. Un placer y nos seguiremos viendo en más tertulias como estas. Apreciados amigos.